Muy bien, entonces tenemos un recuento, así rapidito. Hemos estudiado el santuario desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos estudiado el santuario vigente en el Edén, que está grabado ya, lo pueden ver en las grabaciones anteriores. Vimos el santuario en el primer pacto, el santuario como Dios les dio a los judíos una edificación, llamamos así, una estructura que tenían que llevar por el desierto. Pero no solamente eso, sino también vemos que Dios después le dio un santuario fijo, que fue la misma estructura que hizo Salomón en Jerusalén, con la misma estructura, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, tal como era. Después de eso hablamos que ese santuario primero fue destruido por Nabucodonosor, Babilonia, y estuvieron cautivos los hebreos por 70 años. Al salir del cautiverio volvieron nuevamente a poseer la tierra, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, y cuando lo construyeron también el templo. Este se conoce como el segundo templo. Este segundo templo estuvo vigente hasta el año 70, que fue destruido por los romanos. Esto lo estudiamos ya también. Y nos dimos cuenta que también que después de que volvieron los judíos y volvieron a Israel, no han podido construir un templo. Y la razón es muy sencilla, porque Dios no va a permitir que haya otro templo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Juan, capítulo 2, versículo 20, Jesús dice que él al resucitar levantó el templo de su cuerpo y empezó su obra sacerdotal en el santuario celestial. Y esa obra sacerdotal, como hemos estudiado, es vigente, permanente en Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario del cielo. Esto ya lo estudiamos también. Entramos a estudiar seguidamente todo lo que tiene que ver con Apocalipsis. En Apocalipsis vimos la estructura del santuario, estudiamos primeramente las 7 iglesias, cada una de las 7 iglesias, estudiamos los 7 sellos, cada uno de los sellos, estamos ahora en las trompetas y vamos a empezar esta noche la sexta trompeta. Me gustaría que tomaran nota, tomen bien atención, que lo que vamos a ver es muy importante. Y al final los que tengan preguntas, con toda confianza, pueden hacerlas sin temor, así sean preguntas que consideren que no son muy valiosas, de pronto son preguntas que todos tenemos y que tenemos que resolver. Pero de todas maneras, lo que vamos a ver esta noche va a ser muy importante y por eso quiero mostrar entonces un PowerPoint para que veamos la secuencia de la sexta trompeta. Esta sexta trompeta para mí es muy, muy, muy importante, igual que las anteriores, pero sobre todo porque esta trompeta nos va a mostrar aspectos muy importantes que tienen que ver con el pueblo de Dios, el sellamiento, y no solamente eso, sino lo que ocurre con los no sellados y aparte de eso, con la estructura de que hemos visto en las anteriores trompetas. Ok, vamos a empezar a leer lo que anuncia el capítulo 9, del 13 al 15. Ustedes pueden ir leyendo en la pantalla y a medida que yo lo voy leyendo, para que de esa manera lo vayan entendiendo. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata, ¿qué cosa? Los 4 ángeles. Fíjense bien, dice que desate 4 ángeles. Si nos recordamos, sabemos que el capítulo 7, versículo 1 y 2, hay 4 ángeles que quedan detenidos y quedan aprisionados, o se les dice que no dañen a la tierra y no dañen a los árboles. Estos son estos 4 ángeles que en este momento están siendo desatados. Y dice, esos que estaban atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. ¿Para qué? Para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Tal como vamos a ver, esto es importante. Tengo algunas palabras subrayadas ahí que vamos a ir estudiando y analizando a través de esta noche en este estudio. Ok, la primera palabra que vamos a entender es cuando dice que es qué cosa, que es que se escuchó una voz de entre los 4 cuernos. La palabra cuerno la encontramos esa misma palabra que es queras, de acuerdo al libro, de acuerdo a Strón, o sea, la concordancia de Strón en griego, nos dice que queras significa cuerno. Y esa misma palabra la encontramos, ¿saben dónde? En Lucas 1, 67 y 69, donde vemos que está hablando aquí sobre el nacimiento de Jesús y sobre lo que pasó en los momentos que estaba hablando aquí claramente, y hablaba Zacarías y dice, Zacarías, el padre de Juan, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso, la palabra correcta ahí es un cuerno salvador. Es interesante que los traductores no pusieron cuernos, sino pusieron poderoso, porque exactamente, cuerno representa poderes o representa reinos. Podría decir un reino poderoso, un cuerno poderoso, o puede decir también un poder salvador. Y evidentemente, ¿quién es ese Jesús? De la casa de David, su siervo. Y exactamente eso es lo que es Jesús, un poderoso cuerno, porque tiene el poder Jesús de crear, de resucitar, tiene el poder de la vida. Eso ya lo analizamos cuando vimos los 144,000. Lo pueden ver también. Ok, pero entonces quiero que tengamos cuenta de eso, que es importante. Que aquí este verso diría, y nos levantó un cuerno salvador, o sea, un poderoso salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa misma palabra, queras, la encontramos también en Apocalipsis 5:6, que lo analizamos también cuando vimos en el león de Judá y el cordero inmolado del capítulo 5, y dice, y miré y vi en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos o 7 queras y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Aquí, tal como estamos viendo, la misma palabra se utiliza para definir que Cristo tenía ese poder. O sea que Cristo tenía ese poder. Y lo vemos también como lo vimos anteriormente en el versículo que leímos. Muy bien, entonces estamos constatando hoy acá que el que dice que suelte los 4 ángeles cautivos no es nada menos ni nada más que Cristo. Él es el que da esa orden porque Él es el único, tal como vamos a analizar de acuerdo al estudio, que tiene ese poder para soltar o para cerrar, tal como estamos viendo. Ok, sigamos leyendo. Tal como vemos en este texto de la sexta trompeta, son desatados los 4 ángeles para matar la tercera parte de los hombres, o sea, los no sellados, que habían sido atormentados por cuánto tiempo, por 5 meses en la quinta trompeta. Eso lo analizamos y ya lo vimos la semana pasada, y los que no lo han visto pueden volverlo a ver en el video que está grabado. Los 4 ángeles son aquellos que habían sido detenidos en el comienzo del sellamiento en Apocalipsis 7, del 1 al 3, antes de empezar a sonar las 7 trompetas. Esta evidencia debe ser entendida en el contexto del mismo libro de Apocalipsis, para que se pueda ver la secuencia que venimos analizando. Y analicemos cuál es la secuencia que venimos viendo y que nos quede claro, porque esto es lo que relata el libro de Apocalipsis. Primeramente son detenidos los 4 ángeles en el capítulo 7, se sellan los 144,000 que los analizamos ya. Luego que están sellados los 144,000, los 4 ángeles son desatados para realizar su obra de matar y destruir a la hora, día, mes y año. Y no hacer daño a quienes, a los sellados que están representados en los árboles y la hierba verde, tal como lo analizamos también. Ok, entonces vemos que este conflicto viene y se analiza claramente en el capítulo 7:1 y de ahí viene. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales se les ha dado para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los esclavos o los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Tal como hemos hablado, de hecho está el conflicto bien claro. 4 ángeles deteniendo en los 4 ángulos de la tierra a los 4 vientos y también a los 4 ángeles que deben hacer daño. Este conflicto lo analizamos ya y lo hemos visto ya varias veces. ¿Qué tiene que ver este conflicto con qué? Con los mandamientos de adoración, o sea, en otras palabras. La primera tabla es la tabla que está en conflicto, claro que la segunda también, pero enfáticamente la primera tabla, y por eso los 4 ángeles están deteniendo a los 4 ángeles que deben de ser sueltos hasta que se enseñen a todos los que son verdaderos adoradores de Dios y que están identificados con los 4 primeros mandamientos del decálogo, que eso lo hemos visto ya. Hemos visto también que los sellados son los 144,000 que están protegidos por Dios antes del sellamiento, durante el sellamiento y después del sellamiento. Esto lo analizamos también ya.
Precisamente estas evidencias son las que venimos analizando al estudiar las 7 trompetas. Tal como hemos venido viendo, se detallan los eventos y las secuencias en el orden correcto. Una a una van sonando. Tal como vemos las 7 trompetas ahí, y ya estamos una a una viendo y ya estamos en este momento en la 6ª trompeta. Es indudable que la escena de esta 6ª trompeta se desarrolla desde el trono de Dios, en el lugar santísimo, desde donde Jesús da esa orden de desatar a los 4 ángeles. Les permite salir del río Éufrates. Temporalmente salen, no por tiempo total, sino es solamente un tiempo corto, para unirse a los ángeles que salieron del abismo cuando se le dio a Satán las llaves del abismo, como vimos en la 5ª trompeta. Este río Éufrates representa gentes, aguas, que tienen el espíritu de Babilonia, porque tal como sabemos, la doctrina de Babilonia está en medio de ellos. O sea, en otras palabras, la ciudad antigua de Babilonia, cuando existía en la época de Nabucodonosor, en la época de Daniel, el río Éufrates atravesaba la ciudad, y vemos un paralelo acá que me gustaría que después lo analizáramos y ustedes lo pensaran. Babilonia y Apocalipsis nos hablan de un río Éufrates que lo atraviesa, pero también vemos una ciudad diferente, que es la ciudad perfecta, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y por medio de ella está el río de la vida. Entonces vemos aquí los opuestos. Por eso en este momento estamos viendo acá que estas aguas del Éufrates son muchos hombres que llevan la doctrina y enseñanzas de Babilonia, así como los que son las aguas de Dios, o sea, los salvos, llevan la doctrina de Dios y están en el río de la vida, y en medio, ¿en dónde? De la Nueva Jerusalén. Los paralelos son perfectos y muy hermosos para que los entendamos. Muy bien, ahora veamos lo siguiente. Primero, estos 4 ángeles son desatados para destruir, tal como fue profetizado que ocurriría desde el capítulo 7, y son desatados del río a la hora, día, mes y año. 2. Esta escena nos evoca lo ocurrido en el momento que empezó el diluvio. En el año 600, mes segundo, a los 17 días del mes, tal como lo dice Génesis 7:11. Nos debe hacer y nos debe poner en nuestra mente el cumplimiento profético de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 37 a 39, cuando dijo que como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. O sea que lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento igualito, o sea, el paralelo de lo que Jesús profetizó de cómo serían los días de Noé, igualmente que los días de la venida del Hijo del Hombre. Y estamos precisamente en la 6ª trompeta, que nos marca cuando ya terminamos ese sellamiento y está por venir nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tal como vemos, hay muchos paralelos con el con el diluvio y con los juicios de Dios descritos en Apocalipsis. En los versos siguientes veremos cómo son muertos la tercera parte de los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Los que quedan vivos de estas 3 primeras plagas ya no tienen el Espíritu Santo que los pueda llevar a un arrepentimiento. Por ello podemos leer, pero analicemos lo que dice aquí. Y esto lo dice Apocalipsis 9, del 20 al 21, seguidamente la 6ª trompeta. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ya no tenían el poder de arrepentirse. ¿De qué cosa? De las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tal como vemos aquí, Dios describe exactamente, como si fuera una radiografía del pensamiento y la actuación de los no sellados. Son, ¿qué cosa? Idólatras, que adoran imágenes, que aparte de eso van en contra de los mandamientos de la primera tabla, porque tal como ustedes están viendo acá, van en contra de la primera tabla y también algunos de la segunda tabla. Puse en la mano derecha algunas imágenes que nos evocan y nos hacen pensar de incluso iglesias cristianas que tienen imágenes, y tienen imágenes de madera, y tienen imágenes de bronce, y de plata, y de oro, y de madera, y las adoran. Y no se arrepienten de eso, siguen adorándolas. Por eso es importante que cada persona entienda este mensaje, para que salgan de ahí y puedan arrepentirse
antes de que llegue el momento que ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Esto es muy importante. Vemos también otras religiones orientales como los budistas, etcétera, etcétera, que también tienen imágenes de materiales como piedras, madera, plata, etcétera, etcétera. Y por eso nos recuerda la imagen que vimos y analizamos en días pasados de Daniel 2, de cómo en Babilonia ya tenían esta estructura de imagen de adoración. Muy bien, ahora analicemos con detenimiento este mismo texto y miremos los mandamientos que están en contrario de los verdaderos mandamientos. Dice que aquí que adoraban a demonios en contra del primer mandamiento. Imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera en contra del segundo mandamiento. Hechicería en contra del verdadero Dios y la identidad de Dios y el nombre de Dios. Igualmente que en la segunda tabla que dice que no se arrepintieron de la fornicación, ni de los homicidios, ni de los hurtos. O sea que tal como estamos viendo aquí, nos recalca lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, que los verdaderos hijos de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Y aquí nos lo muestra. Los que no se arrepienten son los que están opuestos a los verdaderos mandamientos que Dios nos dio y que gracias al Señor nosotros conocemos y sabemos que son vigentes para el pueblo de Dios y los seguirán, y debido a eso es que se recibirán el sello de Dios los que verdaderamente sean verdaderos adoradores de Dios. Ahora, tal como vemos en la sexta trompeta, ya no hay arrepentimiento para los no sellados. Nos permite entender que los acontecimientos que ocurren durante esta sexta trompeta son juicios sobre el mundo y los no sellados. ¿Por qué cosa? Por su idolatría y su maldad. No es raro que esto sea así porque lo hemos visto que eso mismo pasó antiguamente con los babilonios, que pasó también con otros pueblos que eran paganos, incluso cuando el pueblo de los judíos se iban en idolatría o hacían maldades, Dios mismo los castigaba. Y eso es lo que va a suceder al final, no hay ninguna cosa, o sea, Dios no va a actuar diferente de lo que ha actuado siempre, va a ser siempre lo mismo. Esto lo vamos a seguir viendo y tal como analizamos en la quinta trompeta, también analizamos aspectos sobre esto. Ahora, en Apocalipsis 10, que todavía es parte de la sexta trompeta, ocurre algo muy importante que debemos entender. A Juan se le da un libro. Oigan bien, hermano, a Juan se le da un librito nuevo que baja del cielo para que sea predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y reinos. Tal como recordamos, estudiamos al comienzo cuando empezamos el Apocalipsis, a Juan se le había dicho que escribiera un libro. Y ese libro estaba dirigido a las 7 iglesias. O sea que todo lo que estamos viendo es lo siguiente, que el libro de Apocalipsis está estructurado en 2 libros. El primer libro, como vamos a leer aquí, quiero leerlo, y por favor ustedes lean en sus casas, porque esto es muy importante, quizás es una de las partes más importantes de este estudio de esta noche. Dice, en Apocalipsis 1:11 dice, que decía, o sea, Jesús estaba diciendo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le dice a Juan, escribe un libro lo que ves, y envíalo a donde, a las 7 iglesias que están en Asia, y le dice claramente quiénes son los destinatarios. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto ya lo estudiamos. O sea que este libro primero fue escrito específicamente para las 7 iglesias, en otras palabras, para los fieles, para la gente que de alguna manera estaba en el camino de Dios. En cambio, el libro segundo, leamos lo que dice el libro segundo, de esta Apocalipsis 10 y 11, dice, entonces tomé el librito, o sea, en ese momento toma Juan el librito, el nuevo libro, de la mano del ángel y lo comió. Y era dulce en la boca como miel, pero cuando lo hubo comido, amargo en su vientre. Y le dice así, le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Tal como vemos aquí, este segundo libro específicamente es para todo el mundo, o sea, para todos los gentiles, para todas las naciones, sean o no sean cristianos, tengan la religión que tengan, sean ateos, lo que sean. ¿Y por qué? Porque lo que está presentando aquí es el Evangelio de una manera que sea comprensible para todo el mundo, y por eso aquí en adelante, del capítulo 11 en adelante, hasta el capítulo 22, todo el segundo libro es para todo el mundo, no solamente para los creyentes, para que de esa manera todos vayamos al arrepentimiento. Quiero hacer un momento aquí para que analicemos algo. Bueno, Jesucristo vino a la tierra. Cuando Él vino, lo primero que hizo fue que dijo, les voy a dar el evangelio a mi pueblo. Por eso cuando
la circunferencia le dijo, Señor, por favor, dame el pan que es para los judíos. Y le dice, el pan es solamente para los hijos de Israel. Y ella le dijo, pero nosotros podemos comer, los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús está diciendo en otras palabras que él había venido para dar primero el evangelio y para confirmar el evangelio con los judíos y luego con todos los gentiles. Igualmente pasa aquí. Primero da el primer libro a todos los que son creyentes y el segundo libro para todos los que no sean creyentes o sean gentiles. Y o sea que el evangelio tan perfecto que Dios lo hizo para que nadie en el mundo tenga excusa de que no escuchó o no recibió el evangelio de acuerdo a su propia comprensión. Sigamos adelante. O sea que vamos a leer, mirarlo gráficamente. El libro escrito por Juan para las 7 iglesias va del capítulo 1 al capítulo 10. Y el librito que baja del cielo para todas las naciones, pueblos y reinados es un libro que está desde el capítulo 11 hasta el capítulo 22 y es para todos los gentiles. Entonces ya entendemos, y esto nos sirve para entender, que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 libros y el evangelio está presentado, el mismo evangelio, del capítulo 1 al capítulo 10 para los que son creyentes y el capítulo 11 al capítulo 22 para todo el mundo, aunque no sean creyentes del Señor. Y por eso, como vamos a ver, la estructura cambia. Ok, muy bien. Esto es muy importante porque nos debe hacer entender, primero, el mensaje del primer libro para las 7 iglesias es del evangelio para todos los que profesan seguir a Cristo para las 7 iglesias. 2, el mensaje del segundo libro para todas las naciones, lenguas y reinos es el evangelio para los gentiles y explicado y ampliado en la 7ª trompeta. O sea que todo lo que es la 7ª trompeta es el mensaje para todo el mundo. Por eso es importantísimo el entendimiento de la 7ª trompeta que tiene que ver con todo este mensaje. Muy bien. Ahora, llegando al capítulo 11, que ya empieza ese segundo libro, dice lo siguiente, y aquí nos reitera, miren la belleza. Reitera Dios la estructura del santuario. Lo primero es que Dios presenta el santuario y dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mire el templo, o sea, mire el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. O sea, le dice que mira a todos. O sea, ¿qué quiere decir medir? Quiere decir que los tenga en cuenta, que mire su formación espiritual, que mire si están siendo fieles. En otras palabras, si esas 7 iglesias, quienes entraron al santuario, como dijimos anteriormente, que de cada iglesia, los que entran al santuario son los que van a ser medidos y van a ser calificados como hijos de Dios. Y miren lo que se está diciendo aquí. Pero el patio, o sea, el atrio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Tal como vemos claramente, quiero mover aquí el cursor para que lo vean, son moviendo el cursor, están las 7 iglesias, de estas 7 iglesias, todos los que entiendan el mensaje y de todo el mundo van a entrar al santuario y van a ser medidos. ¿Por qué? Porque Dios los va a sellar, en otras palabras. Pero los que se queden en el atrio y no entienden ese mensaje, como hemos dicho tantas veces, se quedarán entonces como gentiles y ellos serán los que van a estar en contra de este evangelio, que es el evangelio de Cristo y del santuario. Nuevamente el Apocalipsis nos reitera todo lo que hemos venido explicando desde hace más de 5 meses. La estructura del santuario en Apocalipsis y cómo unos que entran al santuario van a recibir el sello de Dios, van a ser medidos por Dios, para ser tomados en cuenta, y los que se queden en el patio, que no entren, quedarán contados por fuera, y ellos serán los que finalmente recibirán, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Es increíble esto, porque cuando uno lo entiende se da cuenta de la importancia, o sea que es de suma prioridad que todos expliquemos este mensaje del santuario para que todo el mundo pueda entrar al santuario y recibir del Señor esa sanidad y esa expiación. Muy bien, sigamos adelante. Todos los que adoran en el templo son aquellos que atienden el llamado de las 7 iglesias, o sea, los fieles, y entran por la puerta abierta del santuario para ser sellados, tal como lo analizamos cuando vimos el santuario en Apocalipsis al comienzo, que ya está grabado también. Y luego los que quedan fuera, en el patio, o sea, en el atrio, sin entrar al templo, son los gentiles. Estos son aquellos a quienes se les presenta el mensaje del evangelio eterno.
En la séptima trompeta hay un llamado final. Escuchen esto, hermanos. Para que entre al santuario y guarde los mandamientos de Dios. O sea, Dios en este momento está teniendo misericordia para todos aquellos que no han entrado al santuario, que nosotros los invitemos a que entren. Estamos en el momento en que todos tenemos que invitarlos a todos al santuario, que entren. ¿Por qué? Porque es el último llamado de salvación, porque si no entran en esa relación con Cristo en el santuario, no van a poder ser salvos. Por eso es que es importante. Por eso vemos nuevamente aquí la estructura del atrio, lugar santo, lugar santísimo, y recalco, todos los que estén aquí, que se queden aquí en la parte de las iglesias, sin entrar por la puerta abierta al santuario, recorrerlo juntamente con Cristo, quedarán fuera porque no entenderán el evangelio. Por eso yo recalco y quiero enfatizar en algo. Mucha gente sincera cristiana creen en Cristo, aman a Cristo, aceptan que Cristo murió en la cruz y que su sangre los redime, es perfecto y eso es verdad, pero no entienden que después de que Cristo resucitó, están en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, no lo enseñan, no lo predican, no lo creen y lo peor del caso es que muchas veces muchos de ellos atacan los que decimos este evangelio. Es por esto es tan importante que ellos lo entiendan. Y mi llamado es para cada uno de ustedes, para los que no entienden este mensaje tan importante. Este mensaje no lo estoy diciendo yo, lo muestra el Apocalipsis, lo muestra la palabra de Dios, que es importantísimo que entren al santuario, que conozcan la obra de Cristo, lo que hizo Cristo en el atrio, lo que hizo Cristo en el lugar santo, lo que está haciendo Cristo en el lugar santísimo, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, porque este es el evangelio, y por eso estamos diciendo que el evangelio eterno es la estructura del santuario y la obra de Cristo en el santuario. Ahora, pero el patio que está afuera, o sea, el atrio del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y lo hallarán la ciudad santa por 42 meses. Fíjense, hermanos, que si los que han seguido conmigo este estudio de comienzo de Apocalipsis, esta es la primera vez que Apocalipsis nos habla de tiempo, nos habla de fechas, nos habla de estructuras de proféticas, y tal como vamos a ver de aquí en adelante se empiezan a vislumbrar todas estas profecías, porque como vamos a ver, dice que la séptima trompeta es cuando se sella el ministerio de Dios y todo lo que anunciaron los profetas. Por eso en la séptima trompeta vamos a analizar todas estas figuras de tiempo, todas estas profecías y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero ¿por qué 42 meses? La ciudad santa de Jerusalén, o sea, la esposa del Cordero, que son los 144,000, son los que son hollados, porque aquí dice claramente, la ciudad santa será hollada por 42 meses. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, hermano, lo que vimos y nuevamente nos ratifica. El pueblo de Dios es la nueva Jerusalén. Eso ya lo estudiamos. El pueblo de Dios, o sea, la nueva Jerusalén no es como la gente se le imagina, que es un edificio, edificios de oro y que bajan del cielo como una estructura. No, hermano, la nueva Jerusalén son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Apocalipsis 21, que cuando le mostró la nueva Jerusalén, lo que vio fue la esposa del Cordero, que la esposa del Cordero son todos los redimidos. Eso lo estudiamos ya también. Por eso aquí nos recalca, el pueblo de Dios a través del tiempo. Oigan esto, hermanos, a través del tiempo los verdaderos pueblos de Dios han sido perseguidos, han sido hollados y han sido atormentados. Y aquí vemos una estructura de 1260 días, que en realidad son 1260 años. Esta estructura de tiempo la vamos a analizar con detalle, analicemos más claramente todo lo que tiene que ver con la estructura de las profecías de tiempo y quién es la bestia. Cuando lleguemos a estudiar la bestia, vamos a estudiar todo esto. Por eso dice aquí, hay dos cumplimientos en este tiempo profético, los 42 meses, o sea, 3.5 años, que son 1260 días, pero esos 1260 días son también 1260 años. Esto para los que ya lo conocen, lo pueden refrescar y lo pueden seguir estudiando, pero para los que no lo conocen, lo vamos a seguir estudiando cuando estudiemos el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Ahí nos vamos a concentrar en estas fechas, en estos cumplimientos de tiempo. Por ahora solamente en esta parte nos está mostrando esta sexta trompeta, lo que va a pasar en el capítulo 12, tal como aquí nos lo reitera y nos lo explica con más detalle. Eso lo vamos a analizar después. Ok, entonces, así como Jerusalén fue hollada y atacada por los romanos desde el año 67 hasta el 70, cuando fue sitiada por los romanos, que fueron 3 años y medio, el pueblo de Dios fue también hollado por Roma papal desde el 538 después de Cristo hasta 1798 en años, o sea, 1260 años.
y también al final del tiempo, o sea, cuando ya está Cristo por venir, el pueblo de Dios será nuevamente atacado por 3.5 años, o sea, 1260 días. Por ello, como vamos a ver, en la séptima trompeta se describe la manera más detallada de esta persecución. Los que tienen la marca de la bestia persiguiendo a los que no tienen o a los que tienen el sello de Dios. Ya que vemos una estructura en la mano derecha, y si ustedes saben, simplemente ustedes buscan, por ejemplo, la persecución papal o pueden buscar la Inquisición y se dan cuenta que el papado estuvo desde el año 538 hasta 1798 persiguiendo y matando a todos los que ellos llamaban herejes. Por eso que llamaban herejes eran los verdaderos pueblos de Dios que no aceptaban la doctrina católica y porque los hacían rechazar y los que no lo hacían los mataban porque seguían fieles adorando al verdadero Dios de la Biblia. Y tal como vamos a ver, por eso dice que hollaba al pueblo de Dios, o sea, hollaba a su esposa, a la ciudad de Jerusalén, que es el mismo pueblo de Dios. Muy bien. Ahora, entonces, tal como vemos en Apocalipsis 10, 6, 7, podemos ver que el ángel que baja del cielo clama a gran voz. Vamos a ver qué dice. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en él hay, y que aparte de eso, las cosas que están allá y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y aquí viene una parte importante, sino que en los días de la voz del séptimo ángel de la séptima trompeta, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y aquí hay una parte importante que hay que entender. Como lo anunció o fue anunciado por medio de sus siervos los profetas. O sea, tal como vamos a ver, tal como vamos a analizar todo el capítulo, o sea, toda la séptima trompeta, o sea, todo ese segundo libro, nos va a tomar detalles y vamos a basarnos para analizarlos desde el punto de vista de las profecías y la profecía de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron, y ahí por eso es que se abre el libro. Por eso es que hay un libro nuevo, porque ese libro nuevo nos muestra la profecía, si aquí en adelante vamos a estudiar lo que es profecía y evidentemente todo que son profecías de tiempo. Por eso estemos atentos a esto, hermanos. Ok, tal como veremos, nos explica que cuando se comience a tocar la séptima trompeta, se consumará el misterio de Dios. Esto significa que en los capítulos siguientes, del 11 al 19, se va a describir o se va a definir detalladamente cada parte que fue profetizada y que aún no ha sido descrita con mayor amplitud. En los capítulos 1 al 9, en el libro para las 7 iglesias, no se habló de profecía, no se hablaron de profetas, pero de aquí en adelante sí lo vamos a hacer, para que entendamos el desarrollo del conflicto en detalle y por qué uno recibe el sello de Dios y otro recibe la marca de la bestia. En otras palabras, hermanos, cuando se empieza a hablar de acuerdo a lo que dijeron los profetas, cuando empecemos a hablar de todo lo que tiene que ver con tiempos proféticos, ahí es cuando se va a definir todo lo que ha pasado, lo que sucederá y tal como los profetas lo dijeron, para que no solamente lo entienda el pueblo de Dios, sino para que lo entiendan todos los pueblos de la tierra. Porque hermanos, es importantísimo esto. Dice claramente la escritura que sin profecía el pueblo perece, sin profecía el pueblo se queda ciego. Por eso es importantísimo que todo el mundo pueda recibir este mensaje profético que está en el segundo libro para todo el mundo. Ok, el capítulo 11 nos describe el juicio y nos muestra cómo cada uno ha de ser medido. Todos sin excepción, tanto fieles como infieles, debemos ser pesados en balanza. Por ello, el juicio descrito en los versos 18 y 19 nos indica la ejecución de este juicio y en el que los que rechazan el Evangelio han sido pesados recibirán su sentencia. Por consiguiente, la séptima trompeta es una ampliación del Evangelio para todo el mundo, para que todos veamos y comprendamos el Evangelio eterno, seamos creyentes del primer libro o gentiles del segundo libro. En otras palabras, Apocalipsis nos presenta el Evangelio de dos maneras, para los creyentes y para los gentiles. Para los creyentes en el primer libro y para los no creyentes en el segundo libro, que es lo que vamos a analizar de aquí en adelante. Y todos busquemos el arrepentimiento y aceptemos al Cordero y su sangre para ser redimidos en el santuario, en la obra del santuario, y que ojalá todos los que escuchen esto
que son gentiles o que no están en este evangelio o que de alguna manera no entienden o no han creído nunca o no les han enseñado esto o creen en otras cosas, entren al santuario, sigan el santuario. Y es un llamado que les hago con todo corazón de que por favor es su salvación. De esto depende su vida eterna. Por favor, tengan en cuenta que esto es muy serio. La sexta trompeta finaliza y con ella termina ¿qué cosa? El segundo ay. Vamos a verlo. Dice capítulo 11, 14. El segundo ay pasó y aquí viene el tercer ay. Viene pronto. Ese tercer ay que viene es el de la séptima trompeta. Tal como seguiremos viendo que este tercer ay va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 18, que es donde termina. Apocalipsis nos seguirá mostrando en los siguientes capítulos lo que ocurre finalmente con los que no tienen el sello de Dios, sino que reciben la marca de la bestia. Por otro lado, la manera como Dios librará a los fieles, o sea, los sellados, de todo, en todo aspecto, durante el tiempo de la séptima trompeta. Analicemos esto. Los que recibirán vida eterna de parte de Dios por entrar al santuario son los sellados, tal como lo hemos visto ya. Los que recibirán la muerte eterna son los que rechazan los llamados de amor de Dios por no entrar al santuario. ¿Y por qué? Porque no tienen la fe en Jesús y no guardan los mandamientos de Dios, no son sellados. En otras palabras, hermanos, nuestro trabajo, ¿sabe cuál es, hermanos? Presentar lo que aprendimos en el primer libro. O sea, nosotros como creyentes, pero ya los que estamos en tiempo en esto, sabemos esto, lo entendemos claramente, que hemos recibido este evangelio, ya lo tenemos claro, el evangelio completo, la obra de Cristo en el santuario, y eso es lo que tenemos que mostrar a todo el mundo. Por eso el segundo libro, nuestra parte corresponde que este segundo libro de Apocalipsis sea explicado para todo el mundo con detalle, para que ellos también puedan ser sellados y entren en esa relación de Cristo en el santuario y evidentemente también guarden los mandamientos. Ya con esto he terminado esta parte tan importante de la sexta trompeta y creo que si tomaron nota, si se fijaron bien, es crucial el entendimiento. Ahora, yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Ya conocen y ya tienen en su pensamiento la estructura y la creencia de la obra de Cristo en el santuario? Los que no la conozcan, por favor, díganla y se la explicamos. Los que quieren saberla, se la explicamos con detalle, así sea que hagamos reuniones personales con cada uno de ustedes para que la entiendan. Los que quieran saber más del santuario, de la obra de Cristo en el santuario, es prioritario que la entiendan. ¿Por qué? Porque si no la saben, ¿cómo se la explican a otros? ¿Cómo ustedes le van a decir a otras personas, hermanos, queremos que se salven y estudien porque la salvación está en la obra de Cristo y la obra de Cristo que hizo en la cruz, la que hizo como sacerdote y la que hará cuando venga para salvarnos, que todo tiene que ver con la obra de Cristo? Hermanos, esto es serio. Quizás por eso en este momento estoy de una manera más enfática que todos los días, porque creo que este punto es cuando llega a definirse quiénes son el pueblo de Dios. Porque digo una cosa, hermanitos, y esto que les voy a decir es serio. Si ustedes tienen este conocimiento y no lo comparten con otras personas, van a quedar fuera también. Van a quedar fuera. ¿Por qué van a quedar fuera? Porque la obra nuestra es de que nosotros seamos obreros de Cristo y seamos obreros para entrar al santuario con Cristo y que nosotros llevemos a otra persona. Por eso es importante que lo hablemos, que lo evangelicemos, que lo enseñemos, que lo sepamos, como si decimos, a ver, les digo un ejemplo. Si cada uno de ustedes, por ejemplo, saben la tabla del 2, la tabla del 4 de memoria, nosotros debemos saber esas tablas de memoria, así como debemos de saber el santuario. Que nos pregunten alguna cosa del santuario, la sepamos explicar, que sepamos dónde está la Biblia, que sepamos cómo se explica cada parte, para que cada persona quede convencida de todo lo que estamos hablando. Y los que no vuelven, les digo, hermanos, los que no tengan este conocimiento, con mucho gusto pueden hablar con Jaime, pueden hablar conmigo, con otras personas que tengan este conocimiento para que se lo enseñen, para que lo puedan entender por qué Cristo es un sacerdote, por qué Cristo está en el santuario, por qué es tan importante que todos entremos al santuario, por qué tenemos que enseñarle a las personas que la obra de Cristo en el santuario es la más importante en este momento, porque es la que está haciendo en este momento. Es cierto que la obra de Cristo en la cruz fue muy importante y fue crucial, pero recordemos que Cristo estuvo en la cruz solamente ¿cuánto tiempo? Cristo estuvo en la cruz solamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso fue todo el tiempo que estuvo ahí. Ahí hizo Cristo la obra de morir por nosotros. Pero luego resucitó y subió al santuario. Y tal como leímos y explicamos en el capítulo 14, Juan dice
que él iba al santuario del cielo, o sea, a la casa del Padre, a preparar lugar para todos nosotros y que los que entiendan eso los va a llevar para que estén con él por toda la eternidad. Porque Cristo quiere que todos nosotros seamos parte del santuario. Como dice para la iglesia de Filadelfia, que quiere que nos convirtamos en columnas en el santuario, o sea, en el templo, porque seamos personas que somos, que hemos enseñado el santuario y la obra de Cristo en el santuario. Hermanos, esto es muy importante. Espero que quede claro. Y si hay alguna pregunta en este momento, es el momento de hacerla. Con mucho gusto. Adelante, que tenga preguntas. Adelante, Jaime. Bueno, yo no tengo una pregunta, a mí me quedó muy claro, pero sí quiero con todo cariño decirle a los hermanos que este evangelio que Jairo está predicando aquí y que nosotros predicamos aquí en la iglesia adventista no lo escuchan en ninguna otra parte. Esto solamente lo predica la iglesia adventista así en la forma en que está predicando y lo decimos con toda humildad porque no es para. Por eso es que la palabra de Dios dice en Apocalipsis 18, el Señor dice en San Juan, dice que Él tiene ovejas en otros rediles a las cuales tiene que traer. Y el Señor en Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. O sea, que si usted escucha este evangelio y allá sabe que le están diciendo mentiras, venga donde le dicen la verdad. Porque esta iglesia que el Señor que, hizo que surgiera a partir de 1844, del 22 de octubre, esta iglesia comenzó a reparar el altar de Dios. Esta iglesia es una iglesia llena de pecadores que queremos salvarnos. Aquí, desde el pastor hasta el último que entre, todos somos pecadores. Pero aquí, con todos los defectos que tengamos, esta es la verdad. Y esto que está predicando Jairo es el evangelio eterno. Y lo que dijo Jairo, lo que acaba de decir Jairo, es la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden comprobar mirando sus Biblias. Entonces, si el Señor dice que tiene ovejas en otros rediles, el Señor quiere que vengan aquí donde se le está predicando la verdad. Dice, por eso dice en Apocalipsis 18, salí de ellas, pueblo mío. Él está esperando que nosotros tomemos esa decisión y lo que dice Jairo es cierto. El Señor nos expone el Señor está utilizando a Jairo para que ese evangelio sea mostrado. Pero el Señor nos muestra la verdad, como le decía yo hoy a una alumna mía, el Señor nos muestra la verdad, pero el Señor no nos obliga a seguirlo. Es una decisión personal, pero con todo cariño nosotros le hacemos el llamado porque Él quiere que vengan a su redil. Gracias. Muy bien, Jaime. Gracias por la intervención y por lo que has dicho. Y reitero, hermanos, el que quiera, con mucho gusto me puede llamar. Le puedo explicar esto con detalle. Le puedo explicar todas las dudas que tenga sobre esto. Pueden hablar con Jaime. Siéntanse con confianza. No solamente ustedes, sino si tienen algún invitado o si tiene alguna persona que está estudiando esto y de pronto no tienen claros algunos conceptos o si la persona está haciendo alguna pregunta que ustedes no saben contestar o no tienen la claridad para hacerlo, con mucho gusto, hermanos. Esa es nuestra obra, hermanos. Y sabe que, hermanos, nosotros debemos de ser felices porque nosotros estamos enseñando este evangelio. Este es un evangelio hermoso, porque es un evangelio que lo recalca y tal como acabamos de ver en esta sexta trompeta, nos dice claramente que los que no entren al santuario quedarán fuera, quedarán en el atrio, que solamente se van a medir los que están en el templo, los que están adorando en el templo. Nos reitera todo lo que hemos dicho, hermanos. Por eso, hermanos, es muy importante. Quiero terminar esta noche con una oración y les agradecería, hermanos, que pensaran en esto y si pueden, vuelvan a ver el video que va a estar puesto en YouTube. Oremos, hermanos. Padre querido, Señor Todopoderoso, te agradecemos, Señor, este estudio esta noche porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos has mostrado la importancia de entender la obra de nuestro Señor Jesucristo en el santuario. Nos has mostrado la importancia que todos nosotros podemos entender este evangelio eterno y poder compartirlo con todo el mundo para que de esa manera todas las naciones, de todo el mundo, de todas las tribus, de todas las lenguas, salgan personas que quieran conocerte, quieran seguirte y sobre todo que quieran entender la obra que Jesús hizo, hace y hará por su pueblo siguiendo la obra del santuario. Gracias, Señor, por contarnos como tus hijos. Gracias por este evangelio que tú nos das y sobre todo, Señor, por la oportunidad que nos das de entenderla y de estudiarla.
Te agradecemos, Señor, y no solamente te agradecemos, sino te agradecemos que nos des la belleza y la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder realizarla y poder llegar a otro, porque esta es tu palabra y nosotros solamente somos tus siervos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, un abrazo grandote. Mañana, si el Señor me permite, nos seguiremos viendo para continuar estos estudios. Y les recalco que cuando quieran pueden ver estos estudios en el canal de YouTube. Los que quieran el link se les puede mandar. Con mucho gusto, hermanitos. Dios los bendiga entonces. Que tengan muy buena Amén. noche. Bye. Amén.